Bien, mi gente, de manera informal y así un poquito casera, vamos a analizar ese debate interesantísimo que se dio aquí en República Dominicana en este programa de radio donde se estuvo debatiendo Agustín Laje contra Faride, lo que tiene que ver los asuntos y los fundamentos de la ideología de género. Así que vamos a aprender a cómo debatir y aprender cuáles son las falacias más comunes que nosotros debemos identificar en este tipo de debate. Así que vamos a ver cómo comenzó el debate Faride versus Agustín Laje. Por Monique Wittig y por Judith Butler. Ya. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No, graciosísimo toda la explicación que está contradictoria, pero bueno, pero me parece muy interesante esa explicación que usted ha construido. ¿Qué le parece contradictorio? No, yo no voy a debatir, yo estoy preguntando como invitado. Apenas comienza el debate y ya Faride comete dos errores. ¿Cuáles son? Número uno, burlarse del oponente. Nunca debemos burlarnos del oponente, ni ser sarcástico en una conversación seria, en un debate serio, porque esto no le quita credibilidad, al contrario, sino que lo que hace es que nos ridiculiza a nosotros mismos. Luego, decir que lo que el contrario dice está mal, pero yo no quiero debatir, simplemente este segundo error vamos a llamarlo evitar o evadir la responsabilidad de la prueba. Es muy molesto en muchos debatientes que afirman algo y no quieren defenderlo. Y más cuando eso atenta contra la inteligencia y la integridad de lo que la otra persona está diciendo. Así que cuando usted esté debatiendo, trate de nunca burlarse de su oponente. Y más si es una persona invitada a un panel especial. Y trate de que todo lo que usted diga, usted tenga una base para decirlo. Si usted va a decir que alguien no tiene la razón, usted tiene que obligatoriamente dar el porqué, porque lamentablemente quien está quedando en el ridículo es usted. Del concepto de ideología de género que usted ha definido. O sea, no se encuentra científicamente tampoco demostrado ese concepto. En esos pocos segundos en los que Faride habló, cometió dos errores más. Número uno, una falacia de autoridad. Bueno, como no hay otro científico que diga que eso es así, entonces eso no es así. La falacia de autoridad reside en admitir la falsedad o la veracidad de algo atendiendo supuestamente a que un experto en la materia así lo dijo. El hecho de que Agustín Laje esté avalado por otros científicos no quiere decir que lo que él esté diciendo sea mentira o sea verdad. Para eso hay que entrar en debate, como él mismo dijo, y si usted tiene algún problema con mi definición, entonces entramos al debate. El otro problema que tiene Faride en estos segundos en que habló es que ella confunde o mezcla los campos epistemológicos. Hay que saber en qué campo del saber estamos discutiendo, si es el saber cotidiano, religioso, científico o filosófico. Dependiendo en qué campo estamos discutiendo, el argumento es diferente. Porque, por ejemplo, para conceptualizar una idea, yo no puedo irme al campo científico necesariamente. Hay que saber que para conceptualizar hay que usar la filosofía. Por ejemplo, en este asunto de la ideología de género, para hacer este concepto, ¿cómo rayos yo voy a usar el método científico? Hay que hacer lo que hizo Laje. Laje se fue a la documentación literaria de las personas que avalan esta idea y de las personas que expandieron estas ideas. Entonces, a partir de la lectura de diferentes autores, diferentes libros, movimientos ideológicos, entonces buscamos patrones similares, buscamos conceptos similares. Entonces, hacemos ya un concepto que marque todo el movimiento y que nos refleje bien la idea central de lo que nos están hablando, o que describa la naturaleza del movimiento en sí, que esto es lo que Laje ha hecho en su definición. Así que dos cosas: no hagamos falacia de autoridad y tengamos bien en cuenta en qué campo epistemológico estamos nosotros discutiendo. Pero bueno, que quede claro que es un concepto que él ha definido de esa manera, ideología de género. Como cientista político, como cientista político que soy. Faride continuó la gran parte de la conversación atacando en que, bueno, eso es una definición tuya, la que tú has dado de ideología de género.
Otra cosa, no debemos nunca atacar a la persona. Bueno, eso lo dijiste tú, eso no. No ataquemos a las personas, ataquemos los métodos. Si ella hubiese preguntado y le hubiese dicho, Laje, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión de esa definición? Ya la conversación hubiese tomado un rigor un tanto más científico y más lógico. Así que recuerden, nunca ataquen a la persona, sino que ataquen al método de cómo se llegó a la conclusión de la idea. Pero digo, podría ser científico o anticientífico. Yo creo que es anticientífico porque para suponer tal cosa necesitamos esconder las ciencias más serias y rigurosas de las cuales disponemos para conocer el cuerpo humano, dentro del cual se inscribe la sexualidad. En la definición de los sexos. Tenemos que dejar de hablar de anatomía, de fisiología, de genética, de embriología, de neurociencias, de biología, de psicobiología. El hecho de ser hombre o mujer está contenido en la propia carga genética en el mismo momento de la fecundación. Es decir, todo lo que yo voy a hacer en mis términos sexuales ya viene dado desde el momento de la fecundación. Esto no lo dice la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia, lo dice la genética y la embriología. Pero más vamos moderna. a ver. En esta participación de Laje hay dos cosas que nosotros debemos destacar. Número uno, Laje da respuestas claras. Nosotros tenemos que aprender a que cuando se nos pregunta debemos responder sin vacileo, sin ironías, sin preguntas hacia atrás. Vamos a dar respuestas claras. Siempre que usted esté debatiendo, responda claramente a lo que se le está preguntando. A Laje se le preguntó, ¿por qué tú crees o tú defines que la ideología de género es anticientífica? Y él dice, porque si yo defino mi género en base a lo que yo creo que soy, entonces tendría que dejar de lado todas las ciencias fácticas que han estudiado al hombre hasta ahora y que nos han definido. Él mencionó algunos hasta ejemplos ahí. O sea, una respuesta clara que nadie puede negar ni refutar. Número 2, Laje se antepone a los ataques, a los posibles ataques futuros en base a la posición ideológica o sus creencias personales. ¿A qué me refiero? Laje dice, esto no lo dice el pastor, esto no lo dice la Iglesia Católica. Hay algo muy irónico en todo esto, y es que inmediatamente las personas conocen tu posición, especialmente religiosa, te van a atacar por ahí. Y nosotros los cristianos debemos saber especialmente que cuando estamos debatiendo la ideología de género, se nos va a querer decir que lo que nosotros decimos sobre ella no tiene validez alguna por el hecho de que somos religiosos. Y esto es una falacia ad hominem, principalmente porque es una falacia que ataca a la persona. Bueno, como tú eres cristiano, tú no tienes derecho a hablar sobre la ideología de género. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos y anteponernos a esto y hacer claro o hacer ver evidentemente de que nosotros sabemos hablar desde la ciencia y desde la filosofía. Entonces, Laje se antepone a esto porque Laje ha sido muy desacreditado y acusado de ultraderechista, acusado de que él habla desde la religión, y hay que saber que este tipo de argumentos falaces siempre lo van a hacer en nuestra contra. Un consejo para los cristianos también: nunca, pero nunca utilicen argumentos bíblicos en este tipo de discusiones, porque lamentablemente la otra persona no tiene a la Biblia como su autoridad moral y espiritual. Por lo tanto, no os recomiendo en ningún momento en este tipo de discusiones que son de temas sociales y de temas políticos introducir a la Biblia. Por eso andar por ahí con Levítico diciendo que la homosexualidad es una abominación a Jehová, no creo que sea un argumento válido que tenga algún tipo de peso en la sociedad. Yo creo en la Biblia totalmente, pero sé cuándo utilizarla y sé dónde utilizarla. Así que hay que ser muy sabio en esto, de nosotros no mezclar una cosa con la otra. Laje, aunque se define culturalmente católico, todos sus argumentos aquí son científicos, porque esta es una discusión que tiene mucho que ver con el campo político, sociológico, psicológico, biológico, etc. Vamos a detenernos ahí. Usted se está refiriendo a la persona, o sea, al ser humano cuando va a tener actividad sexual. En este último comentario quiero hablarles de una falacia muy común que Faride acaba de cometer. Se llama la falacia del espantapájaro
o hombre de paja. Es una falacia que busca desviar o tergiversar lo que la otra persona ha dicho. Por ejemplo, si usted va a salir a la calle y usted dice, está un poco nublado, la otra persona le dice, tú no quieres ir porque va a llover. No, tú no has dicho eso, tú simplemente has dicho que está un poco nublado. Laje acaba de definir por qué él considera que la ideología de género es anticientífica. Y Faride le dice, pues tú estás hablando acerca de las personas que van a tener relaciones sexuales. Laje no está hablando de eso, ni siquiera yo entiendo por qué Faride saltó con esa pregunta. No tiene sentido ni lugar y es un hombre de paja que trata de desviar la conversación hacia otro tema, no sé qué cosa. Así que espero que esto le haya gustado, este análisis. Apenas son los primeros 10 minutos de este interesantísimo debate. Yo espero que hayan aprendido a debatir. El propósito de este video fue enseñarles a debatir. Debatiendo es como se construye el conocimiento de una manera dinámica y de una manera participativa. Así que manita arriba, si quieren compartir, compartan y que Dios les bendiga.